Cuando hablamos del plural, pues obviamente lo dividimos entre masculino y femenino porque tienen estructuras diferentes. Dual también hay femenino y masculino, pero en muchas ocasiones es el mismo caso, simplemente se agrega el mismo sufijo a la raíz o a la estructura de la palabra. Entonces, cuando hablamos de plural masculino, si transformamos el sustantivo singular maksur en un sustantivo masculino plural, obviamente se entiende por esto que el sustantivo cuando está singular también es masculino, obviamente. Simplemente lo vamos a hacer plural. La alif maksura, se omite y se reemplaza por el sufijo masculino plural. Una vocal a permanece antes del sufijo plural masculino para indicar la alif omitida. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Mustafa, que es un nombre, Mustafa, vamos a hacerlo plural. Simplemente le quito la alif maksura, ¿ok? Entonces queda Mustafa, así solito, y le agrego el sufijo del plural. En este caso, cuando está en caso nominativo es waw, nun, ¿ok? Fatha. Y se transforma en Mustafaun. No Mustafun, ok, la fa va a permanecer con fatha, ok, ¿para qué? Para indicar que aquí había una alif maksura. Entonces va a ser Mustafaun, ok, Mustafaun. Cuando lo vamos a poner en caso acusativo y genitivo es exactamente lo mismo y se transforma en Mustafain. Pero no lo debemos confundir con el dual, porque si recuerdan al dual le agregamos, le transformamos la alif maksura en ya y le agregamos el sufijo yen. Mírenlo aquí. Mustafayen tiene dos ya. Una que es la alif maksura transformada a su raíz original y el sufijo ein añadido. Aquí le vamos a remover la alif maksura, la vamos a reemplazar por una fatha en la última letra que es la fa y le agregamos el sufijo in, mustafain. ¿Ok? Mustafain es el plural de Mustafa y Mustafayen es el dual acusativo de Mustafa. ¿Ok? Diferente. ¿Vale? Entonces, cambiar el singular al plural es mucho más sencillo en este caso. Simplemente le omitimos la alif maksura, no tenemos que buscar el origen ni nada, la reemplazamos por una fatha. Ni siquiera tenemos que reemplazarla por una fatha, porque la letra fa en Mustafa ya de por sí lleva fatha, porque está precedida por la alif maksura. Entonces ni siquiera tenemos que reemplazarla, simplemente no la vamos a cambiar, la vamos a dejar inamovible y le agregamos el sufijo que corresponde. Entonces, Mustafa, Mustafaun y Mustafain. Ahora, si transformamos el sustantivo maksur singular y asumimos que el sustantivo es femenino de por sí, a plural femenino, observamos la raíz de la palabra y hay dos posibilidades. Si el sustantivo tiene una raíz trilítera como Juda o Asa, la alif vuelve a su raíz original, de la cual fue convertida. En Juda vuelve a ya y en Asa vuelve a wow. Obviamente dependiendo del origen léxico de la alif final de la palabra. Y luego añadimos el sufijo plural femenino. Por ejemplo, Juda, que son Juda y Asa, ambos son sustantivos femeninos. Se convierte en Judayat y Judayat. ¿En qué va a cambiar? Cuando está en nominativo termina en Dhammatain, Judayatun. Y cuando está en acusativo en genitivo en Judayatin con kasratain. Y Asa se vuelve Asawat o Asawatun en caso nominativo y Asawatin en caso genitivo. ¿Ok? Básicamente esto es lo que nos está enseñando. ¿Ok? Judayatun, Judayatin, Asawatun y Asawatin. ¿Qué vamos a hacer? Al igual que el dual, volverla a su raíz de origen y agregarle el sufijo at. Atun en caso nominativo y atin en caso acusativo o genitivo.
Si el sustantivo maksur es de más de 3 letras, la alif se transforma en ya y luego se agrega el signo del plural femenino, igual que vimos anteriormente. Por ejemplo, la palabra najwa. Simplemente najwa la volvemos a la ya y la ponemos najwatun y najwat. Ok, najwatin. Depende del caso. Najwat. Eso es básicamente el mensaje de estas palabras. Ahora, miremos en el caso de los sustantivos manqus, ¿qué pasa? El sustantivo manqus termina en ña. Dimos los ejemplos qadi, nadi. Aquí tenemos otro ejemplo nuevo, dani, ¿ok? En la forma dual, el sustantivo no cambia, simplemente se le añade el sufijo dual, ya sea an o ain. En la forma plural se omite la letra ya, esta última letra se le omite, y se reemplaza por el sufijo plural, si el plural es masculino. El sufijo es precedido por una dhamma, y en el caso nominativo, y por kasra en el caso acusativo y genitivo. Miremos los siguientes ejemplos. El sustantivo es qadi. Cuando está en dual, simplemente no hacemos nada, le añadimos el sufijo qadiyan. Y si está en acusativo y genitivo, qadiyain. Sencillo, simplemente es agregarle el sufijo. Cuando está en nominativo, ¿qué hacemos? Le removemos la ya, le quitamos la ya, y esta kasra la reemplazamos por dhamma en el caso nominativo y por kasra la dejamos igual en el caso acusativo. Entonces, en el caso nominativo, removemos la ya, removemos la kasra, ponemos una dhamma y el sufijo. Qadun. ¿Ok? Qadun. Y en el caso acusativo y genitivo, removemos la ya, dejamos la kasra, no la tocamos, y le ponemos el sufijo in. Qadin. Entonces, qadi, qadiyan, qadiyain, qadun, qadin. ¿Vale? En la siguiente. Qasi, qasiyan, qasiyain, qasun, qasin. Yo pensé que era la misma palabra, pero ahora que la miré, esta es sad y dad. Se ve similar cuando no reparas bien las letras. Dani, daniyan, daniyain, danun, danin. ¿Cuál es la regla? Simplemente en dual le agregamos el sufijo, ya sea an o ein. No le movemos ni le quitamos nada. En plural le quitamos la ya y si es nominativo le quitamos la kasra también y la reemplazamos por dhamma. Y si es acusativo o genitivo dejamos la kasra y simplemente le agregamos el sufijo in. ¿Ok? Sencillísimo. El sustantivo... Ahora miremos los sustantivos mamdud. Los sustantivos mamdud es un sustantivo singular que termina en hamza, precedido por una alif. Por ejemplo, banna, ¿ok? Qarra, sahra, sama, ¿ok? Hay 3 reglas para establecer el plural y el dual de estos sustantivos. Primero, si la hamza es parte de la raíz de la palabra, como en el caso de qarra. La raíz de qarra es qa, ra, hamza. ¿Ok? Se ha tomado el verbo qara'a. ¿Ok? La hamza no cambiará. Miremos en el siguiente caso. Qarra es el sustantivo singular. Qarra'an el sustantivo nominativo dual. Simplemente le agregamos el sufijo. Qarra'ain, acusativo y genitivo dual. ¿Ok? Qarra'un, aquí la hamza le quitamos la fatha y la transformamos en una dhamma. Y también podemos cambiar la silla de la hamza que ahora va a ser una waw. Qarra'un.
Y aquí, qarra'in. Aquí simplemente la hamza, le quitamos la silla, le ponemos una ya como silla, ¿verdad? Y le agregamos el sufijo. O sea, es decir, no cambia. No va a cambiar, la raíz se va a permanecer exactamente igual. O sea, que es lo más sencillo, es simplemente agregarle el sufijo que corresponde. Ahora, si el origen de la hamza es wow, como en el caso de sama, ¿verdad? Ya que se deriva del verbo sama, yasmu, la hamza vuelve al origen wow. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues obviamente conociendo las palabras y volviendo al origen, volviendo al diccionario, ¿ok? Volviendo a la morfología de la palabra. Entonces tenemos el sustantivo sama. Cuando está en dual, simplemente lo que vamos a hacer es transformar la hamza a su origen, que es una waw, samawan. En acusativo y genitivo dual, samawain. En plural, por cierto, es un sustantivo femenino, samawat. ¿Ok? Y si está en acusativo y genitivo, samawat con kasratain. ¿Ok? Samawatun, samawatin. Eso es básicamente lo que hay que hacer. También es sencillo, es simplemente transformar la hamza a su origen, que es en este caso en particular wow. Si la hamza es un signo del femenino, es decir, no es parte de la raíz del sustantivo, sino que es un signo de femenino, como en el caso de Sahra y Hasna. Por cierto, las raíces de Sahra es Sahara y la raíz de Hasna es Ha sin Nun. Las reglas previas se aplican en este caso. Podemos decir Sahra'an o Sahrawan. Y así el resto del sustantivo mamdud donde la hamza sea un signo del femenino. Por ejemplo, Sahra es sustantivo singular. Se convierte en dual en Sahra'an. Simplemente le agregamos el sufijo. Y si es acusativo y genitivo, Sahra'ain, Sahra'ain. Y en plural, porque es femenino, Sahra'at. Y si es acusativo y genitivo, igual Sahra'at, pero va a cambiar obviamente el símbolo final. Si es nominativo, Sahra'atun, y si es acusativo y genitivo, Sahra'atin. Ahora podemos seguir esta regla, seguir trabajando con la hamza, o simplemente tomamos la hamza y la transformamos en una waw. Repito, no porque sea la raíz de la palabra. De hecho, la waw no es raíz. La raíz es sa, ha, ra. Pero si no queremos utilizar esta estructura, podemos utilizar la waw. Es decir, ambas son válidas. Reemplazamos la hamza por waw y se convierte en Sahrawan, Sahrawain, Sahrawat y Sahrawatin. ¿Okay? Sahrawatun, Sahrawatin. Depende del caso. Entonces es mi decisión. Quiero dejar la estructura tal y como está, el molde, y simplemente trabajar sobre ese molde agregándole los sufijos, o le cambio la hamza, la transformo en una waw, que repito, no hace parte de la raíz, es simplemente añadida, al igual que la hamza es añadida. Simplemente la reemplazo por mi propio gusto. O sea, ambas son válidas en el árabe. Lo mismo con hasna. Tengo hasna'an, hasna'ain, hasna'atun y hasna'atin. ¿Ok? O puedo utilizar la waw en vez de la hamza. Hasnawan, hasnawain, hasnawatun y hasnawatin. Entonces, como podemos ver, esto es mucho más sencillo de lo que parece. Es mucho más sencillo. De hecho, los duales y los plurales son sencillos. Simplemente con el tiempo se convierte en algo de sentido común. El mismo sentido común, el tanto repetir el idioma, el leer, me hace que yo vaya asimilando el idioma a tal punto que yo puedo describir cuál va a ser la estructura que va a tomar. Y si a eso le añado que empiezo a estudiar las raíces, a conocer las raíces de las palabras, va a ser muchísimo más sencillo. Porque en el momento en que yo empiezo a estudiar las raíces de las palabras simplemente se empiezan a repetir. Entonces,
de cientos de palabras, nada más tengo un grupo de raíces, porque esas palabras simplemente se derivan de un mismo grupo de raíces. Entonces va a ser mucho, mucho más sencillo todo el tema de ponerlas en plural y hay palabras que sí son aprendidas con el tiempo, como todo, aprendidas de tanto leer el Corán o otros textos en árabe. A mí me gusta personalmente, opino que para aprender el árabe clásico no hay mejor libro que el Corán. Del Corán se han derivado todas las reglas de la gramática del árabe al-Fusha. ¿Okay? Todos los sabios y eruditos en el idioma árabe estudian el Corán para poder deducir esas reglas. Entonces, es la fuente de verdad de la gramática árabe como tal, la cual no estaba codificada, por decirlo de alguna manera, ni estructurada en el tiempo de los árabes, sino cuando el Islam fue llegando a los ayamis, es decir, a los no árabes. Se fue presentando la necesidad de hacer una compilación de las reglas gramaticales árabes para poder explicarle a los no árabes cómo funciona la estructura del idioma árabe. Y es interesante porque de los mejores libros de gramática árabe de la historia fueron escritos por ayamis, es decir, fueron escritos por personas no árabes, porque estudiaron el idioma, entendieron su estructura y, y bueno. Entonces, si queremos aprender el árabe, lo mejor es el Corán, un diccionario del Corán para estudiar las raíces. No conozco ninguno en español, pero sí uno muy bueno en inglés que se llama Lane Lexicon. Fue escrito por Edward Lane. Es un libro de 1863. Tiene creo que 8 tomos, pero está disponible en internet. Lo buscamos por internet y lo podemos encontrar. Y trabaja con las raíces del sistema de raíces. También hay otros diccionarios que podemos buscar. No conozco ninguno en español. Si alguien conoce alguno en español y lo puede sugerir, me puede dejar sus comentarios. Bueno, entonces con eso terminamos la lección número 27. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.